Atención. En febrero de 2026 se ha producido un bombazo histórico en el caso Asjubi 40. La Comisión Europea ha enviado oficialmente una carta al gobierno español pidiendo explicaciones sobre los recortes a jubilados con carreras largas de cotización, investigando posible discriminación según la petición 0424/2025 admitida por el Parlamento Europeo. Asjubi 40 registró el 19 de febrero un escrito en el Congreso solicitando comparecencia urgente en la Comisión de Trabajo, confirmada para la primera quincena de marzo. Con gobierno en minoría y elecciones cercanas, este puede ser el momento definitivo. Hoy te cuento toda la actualización, qué significa Bruselas investigando y cómo presionar ahora. Quédate hasta el final. Antes de entrar en los detalles de lo que ha pasado en Bruselas y en el Congreso, necesitas entender el contexto completo del caso Asjubi 40 para valorar el alcance histórico de este momento. Asjubi 40 es la asociación que defiende a los casi 900.000 jubilados anticipados que cotizaron 40 años o más a la Seguridad Social y que están sufriendo recortes perpetuos en su pensión de entre el 15% y el 40% solo por haberse retirado unos pocos años antes de la edad legal de jubilación. Estos trabajadores empezaron a cotizar siendo casi adolescentes, muchos con 14 o 15 años, y aportaron durante 4, 5 o 6 décadas al sistema de la seguridad social. Sin embargo, cuando se jubilaron anticipadamente, la mayoría por despidos, ERES o cierres de empresas, el sistema les aplicó unos coeficientes reductores que recortan su pensión de forma permanente y vitalicia. Es decir, aunque hayan cotizado 42, 45 o 48 años, cobran lo mismo que alguien que solo cotizó 26 o 28 años, rompiendo completamente el principio de contributividad que supuestamente rige el sistema de pensiones español. La lucha de Asjubi 40 arrancó hace más de 8 años y durante todo ese tiempo el gobierno ha ido dando largas, prometiendo estudios, comisiones, diálogos, pero sin presentar ninguna solución concreta. El salto cualitativo se produjo en 2025, cuando Asjubi 40 decidió llevar su batalla más allá de las fronteras españolas. Asjubi 40 presentó la petición 0424/2025 al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando que el sistema español de coeficientes reductores aplicables a jubilados anticipados con carreras largas de cotización superior a 40 años constituye una discriminación flagrante que vulnera varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Esa petición fue declarada admisible el 24 de septiembre de 2025 por el Comité de Peticiones, remitiéndola formalmente a la Comisión Europea para que iniciara una investigación preliminar, y también a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. El comité mantuvo abierta la petición de forma unánime con el respaldo de todos los grupos políticos europeos, instando expresamente a que se mantuviera un diálogo estructurado entre las instituciones europeas y el Estado español hasta resolver el asunto. Ahora vamos a diseccionar exactamente qué ha ocurrido en Bruselas durante febrero de 2026, porque este desarrollo marca un punto de inflexión histórico que puede forzar al gobierno español a actuar finalmente. La Comisión Europea ha enviado oficialmente una carta al gobierno español solicitando un informe detallado sobre el sistema de jubilación anticipada en España, específicamente en el caso de trabajadores con carreras largas de cotización superiores a 40 años. Esa carta es el primer paso formal de un procedimiento de investigación preliminar de la Comisión y obliga al Gobierno a responder oficialmente justificando por qué mantiene esos coeficientes reductores que penalizan de por vida a trabajadores con más cotizaciones de las exigidas para la jubilación ordinaria completa. Según información publicada en Prensa Social el 13 de febrero de 2026, este envío de la carta oficial confirma que la Comisión Europea está tomando en serio la petición 0424/2025, presentada por Asjubi 40, y no la ha archivado como un asunto menor. El portavoz de Asjubi 40, Santiago Menchero, explicó en declaraciones recogidas por diversos medios especializados que la petición aprobada por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ya ha sido remitida a la Comisión Europea, lo que la obliga a hacer una pregunta al gobierno español, quien a su vez se verá obligado a emitir un informe detallado y oficial sobre la jubilación anticipada con largas carreras de cotización.
Menchero especificó que el próximo paso en Europa es esperar la respuesta de la Comisión Europea a ese informe que presente España. Ese pronunciamiento es fundamental, ya que podría sentar las bases para acciones más contundentes si se reconoce la discriminación. La argumentación jurídica de Asjubi 40 ante Bruselas se basa en que el artículo 15 del Pilar Europeo de Derechos Sociales reconoce el derecho de todo trabajador a recibir una pensión de jubilación acorde con sus contribuciones que garantice una renta adecuada y una vida digna. Un jubilado que ha cotizado 45 años y cobra el mismo o menos que otro que solo cotizó 26 años, está recibiendo una pensión totalmente desproporcionada a sus contribuciones al sistema. También argumentan que se vulnera el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda discriminación, incluida la discriminación por edad. Los coeficientes reductores penalizan únicamente por el hecho de jubilarse unos años antes de la edad legal, aunque se tengan décadas de cotización acumuladas. Además, el despacho Navas y Cusí, que representa a Asjubi 40 en Bruselas, ha recalcado la injusticia que afecta a los 900.000 jubilados anticipados penalizados, pese a sus extensas carreras, al estar sujetos a coeficientes reductores vitalicios de hasta el 40% de su pensión completa. Esta situación contrasta con otros colectivos en España, encuadrados en regímenes especiales que pueden acceder a la jubilación a edades más tempranas, cotizando menos años y sin la aplicación de coeficientes. Ese marco legal provoca una discriminación directa que contraviene el artículo 2 de la Directiva 2000/78 relativa a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, la cual es aplicable a los regímenes de pensiones, tal como ha consolidado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El representante legal expone que estos jubilados ven su pensión reducida pese a haber contribuido mucho más que otros colectivos. El 19 de febrero de 2026, Asjubi 40 registró formalmente un escrito en el Congreso de los Diputados, solicitando la comparecencia urgente de la ministra de Seguridad Social en la Comisión de Trabajo. Esa comparecencia ha sido ya confirmada para la primera quincena de marzo de 2026. No es una reunión informal ni un trámite burocrático menor, es una cita parlamentaria con consecuencias reales. La Comisión de Trabajo del Congreso es el órgano legislativo donde se debaten y aprueban las reformas de pensiones. Que Asjubi 40 haya conseguido forzar esa comparecencia es una victoria táctica enorme para el colectivo. Santiago Menchero ha declarado públicamente que el objetivo es que la ministra explique ante el Congreso por qué el Gobierno sigue sin presentar una propuesta legislativa concreta para eliminar o reducir los coeficientes reductores. En esa comparecencia, los grupos parlamentarios podrán interrogar directamente al Gobierno sobre sus planes reales. Y aquí está la clave política que no debes perder de vista. El Gobierno actual gobierna en minoría. Eso significa que no puede aprobar ninguna ley sin el apoyo de otros partidos, pero tampoco puede bloquear indefinidamente una reforma que cuente con respaldo parlamentario suficiente de la oposición. Los grupos que apoyan Asjubi 40 en el Congreso incluyen fuerzas de muy distinto signo ideológico, porque el problema de los coeficientes reductores afecta a jubilados de todas las comunidades autónomas y de todos los perfiles profesionales, sin distinción de ideología, origen o sector de actividad. Menchero ha reclamado en sus últimas declaraciones de febrero de 2026 que se apruebe una ley antes de que acabe el año. Esa fecha no es caprichosa. Si no hay avance legislativo en 2026 y hay elecciones generales en el horizonte, el riesgo real es que el asunto vuelva a quedar aparcado otros 4 o 5 años más en cajones ministeriales. El escrito registrado en el Congreso cita expresamente los artículos 205 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, que regulan el sistema de jubilación anticipada y los coeficientes reductores actualmente vigentes. Asjubi 40 argumenta que esos artículos deben modificarse para que las carreras largas de cotización reciban un tratamiento diferenciado y justo, desvinculando la penalización de la edad de jubilación cuando el trabajador acredita un mínimo de 40 años cotizados al sistema. Puedes consultar el escrito registrado y toda la documentación oficial en asjubi40.es y en congreso.es. La transparencia de Asjubi 40 en este proceso es total. Cada paso está documentado y verificable públicamente. Eso da una credibilidad institucional al movimiento que resulta difícil de ignorar, también para los propios diputados.
La pregunta que muchos se hacen ahora es si esa comparecencia de marzo será un nuevo teatro político, o si por primera vez habrá compromisos concretos con plazos y articulado legislativo sobre la mesa. Los próximos días serán decisivos para saberlo. Para entender el impacto humano real de esta injusticia hay que poner cara y cifras concretas a los afectados. Imagina a Manuel, 68 años, que empezó a trabajar con 14 años en una fábrica del metal en el País Vasco. Cotizó 47 años seguidos, sin interrupciones, contribuyendo cada mes a la seguridad social durante casi 5 décadas. A los 61 años fue incluido en un ERE colectivo cuando su empresa cerró definitivamente tras la crisis industrial. No tenía otra opción: jubilación anticipada involuntaria o quedarse sin ingresos con más de 60 años en el mercado laboral. El sistema le aplicó coeficientes reductores que recortaron su pensión en un 21% de forma permanente y vitalicia. Hoy cobra aproximadamente 980 euros al mes, cuando por sus años cotizados le correspondería superar los 1.240 euros. Esa diferencia de más de 260 euros mensuales supone más de 3.000 euros menos al año cada año, hasta que fallezca. En 10 años son más de 30.000 euros que Manuel pierde por una penalización que él nunca eligió voluntariamente. El caso de Manuel no es una excepción. Es el perfil mayoritario entre los casi 900.000 afectados por Asjubi 40. Trabajadores de la construcción, la minería, la hostelería, el textil, la automoción, la banca y muchos otros sectores. Muchos de ellos no se jubilaron anticipadamente por capricho o por querer descansar antes que los demás. Se jubilaron porque sus empresas cerraron, porque fueron despedidos con más de 55 años sin posibilidad real de reempleo o porque problemas de salud derivados de décadas de trabajo físico intenso les impidieron seguir trabajando. La ironía más cruel del sistema es que cuantos más años has cotizado, mayor es en términos absolutos el recorte que sufres. Alguien con 48 años cotizados y jubilación anticipada puede perder más pensión en euros que alguien con 30 años cotizados. El sistema premia la cantidad de años trabajados para calcular la base reguladora, pero luego castiga con el mismo rasero a quien cotizó 28 años y a quien cotizó 48, si ambos se jubilan con la misma antelación respecto a la edad legal. Eso es precisamente lo que Asjubi 40 lleva años denunciando como una incoherencia jurídica y una injusticia moral inaceptable. Los afectados que quieran conocer exactamente cuánto están perdiendo pueden hacer el cálculo orientativo en asjubi40.es, donde también encontrarán testimonios reales, documentación legal y el formulario para sumarse a la asociación. Cada nuevo miembro que se une refuerza la base de afectados reconocidos y da más peso político a las reclamaciones. Si conoces a alguien en esta situación, un familiar, un vecino, un amigo, comparte este vídeo con esa persona hoy mismo, porque muchos jubilados afectados ni siquiera saben que existe Asjubi 40 ni que hay una batalla activa en Bruselas y Madrid. La información es la primera herramienta de presión, y compartir este contenido es ya un acto de solidaridad real y útil. Llegamos al punto más importante de este vídeo. ¿Qué puedes hacer tú, ahora mismo, para que esto avance de verdad? La comparecencia de marzo en el Congreso es una ventana de oportunidad real, pero necesita presión ciudadana visible. Los diputados de todos los partidos reciben escritos de sus electores y eso influye más de lo que muchos creen. No hace falta ser militante de ningún partido ni tener contactos políticos para escribir a tu diputado o diputada. En congreso.es puedes localizar fácilmente los diputados de tu provincia, con sus datos de contacto oficiales públicos. El mensaje no necesita ser largo ni técnico, basta con identificarte como afectado o familiar de afectado por Asjubi 40, mencionar que has cotizado más de 40 años y que exiges una solución legislativa concreta antes de que acabe 2026. Un escrito breve, respetuoso y directo tiene más impacto que una queja anónima en redes sociales sin destinatario claro. Si además has firmado ya la petición de Asjubi 40, indícalo en tu escrito. Demuestra que estás organizado y movilizado. Para firmar la petición oficial, accede a asjubi40.es, donde el proceso es sencillo, gratuito y toma menos de 2 minutos.
Cuantas más firmas acumule la petición antes de la comparecencia de marzo, mayor será la presión sobre los grupos parlamentarios. El contexto político actual hace que este momento sea especialmente relevante para cualquier partido con ambiciones electorales. Con un gobierno en minoría que necesita apoyos para cualquier iniciativa legislativa, los votos de 900.000 jubilados importan. Y no son solo 900.000 votos. Cada jubilado afectado tiene pareja, hijos, nietos y entorno cercano que observan y valoran. Ningún partido puede permitirse ignorar a un colectivo de ese tamaño a las puertas de un ciclo electoral incierto. Por eso, Menchero ha insistido en que el fin de 2026 es el plazo realista y exigible para aprobar una reforma legislativa. Pasado ese plazo, si hay elecciones, el proceso legislativo se interrumpe y hay que empezar de cero en la siguiente legislatura. También puedes ejercer presión a través de las redes sociales, citando directamente a los perfiles oficiales de los grupos parlamentarios, usando etiquetas como #Asjubi40 para que el debate sea visible y llegue a medios de comunicación y periodistas especializados. La visibilidad pública de una causa influye en la agenda política, especialmente cuando hay elecciones en el horizonte cercano. Si perteneces a alguna asociación de jubilados, sindicato o colectivo de mayores, plantea que se adhieran formalmente a Asjubi40. La suma de organizaciones detrás de una misma petición multiplica su impacto institucional ante el Congreso y ante Bruselas. Toda la documentación oficial, los argumentos jurídicos y las últimas novedades están disponibles y verificables en asjubi40.es. No esperes a que otros actúen primero. Cada firma, cada escrito y cada vídeo compartido suma en este momento histórico. El expediente europeo está abierto, la comparecencia está convocada y la presión ciudadana puede marcar la diferencia final. Desde Defensor del Jubilado llevamos tiempo siguiendo el caso Asjubi40 y podemos decirte con claridad: lo que ha ocurrido en febrero de 2026 es el avance más significativo desde que comenzó esta batalla hace 8 años. Una carta oficial de la Comisión Europea no es un gesto simbólico, es un mecanismo institucional con peso jurídico real. Y una comparecencia parlamentaria convocada en el Congreso tampoco es un trámite menor si se utiliza bien. El problema histórico de Asjubi40 siempre ha sido el mismo: mucha promesa, mucho estudio y ninguna ley aprobada. Por eso, aunque el momento es esperanzador, la prudencia obliga a esperar hechos concretos y no solo palabras. Los jubilados afectados llevan demasiados años escuchando que su caso está siendo analizado y considerado con atención. Lo que merecen después de 4, 5 o 6 décadas cotizando no es más análisis, es una ley que corrija la injusticia. Nuestra posición es clara: cualquier reforma que diferencie las carreras largas de cotización es un paso en la dirección correcta, venga del partido que venga, con el apoyo parlamentario que sea necesario para sacarla adelante antes de fin de año. Este canal no hace política de partido, pero sí hace política de justicia para quienes cotizaron toda una vida de trabajo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos en comentarios si llevas 40 o más años cotizados y estás sufriendo estos recortes. ¿Has firmado ya la petición de Asjubi40? ¿Has escrito a tu diputado o diputada? ¿Crees que Bruselas obligará al gobierno? Tu opinión y tu experiencia real valen muchísimo, y cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más afectados. Si este contenido te ha resultado útil, compártelo hoy mismo con alguien que conozcas en esta situación. Dale a like si crees que esta injusticia debe corregirse de una vez y suscríbete para no perderte las próximas novedades. La comparecencia de marzo será un momento clave. Volveremos con toda la información en cuanto se produzca. Recuerda, si tienes una consulta concreta sobre tu pensión, lagunas, hijos, discapacidad, Asjubi40 u otro tema, déjala en comentarios o envíala por email a defensordeljubilado@mail.com. Seleccionaremos las mejores para responderlas en el vídeo semanal de preguntas y respuestas. Tu caso puede ayudar a muchos.